La fecha de septiembre 6 del año 2022 será sin ninguna duda una de las más importantes y recordadas fechas para el fútbol de los Estados Unidos. Soy Carlos Girón Páez de Football Talk Radio y les invito a que vean este video y puedan compartir con nosotros la razón por la cual creemos que esta tan esperada fecha llevará muchos cambios a este lindo deporte en este país. Por favor, no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y también seguirnos en nuestras plataformas en redes sociales. Ahí estamos en Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. Ahora, hace 50 años, en el año de 1972, se pasó una ley con el nombre del Título 9, que es una ley federal de derechos civiles que prohíbe la discriminación por motivos de sexo en cualquier programa o actividad educativa que reciba fondos federales. A causa de esta ley, colegios y universidades fueron requeridos a fundar equipos deportivos para mujeres al mismo nivel como los equipos de hombres. Por eso, becas para mujeres fueron fundadas, permitiendo a ellas entrenar a un nivel más alto, con todos los equipos necesarios para el desarrollo deportivo y participar, especialmente en competencias a nivel nacional. Y fue de esta forma que el fútbol es ahora el deporte número 1 practicado por mujeres a niveles de universidades, colegios y clubes juveniles acá en los Estados Unidos. Y como resultado de todo este gran trabajo y esfuerzo a nivel de selecciones nacionales, tenemos que la selección nacional de mujeres de este país ha ganado 4 Copas Mundiales, la de 1991 en China, la del 99, Copa Mundial que todos recordamos por haberse llevado a cabo acá en los Estados Unidos, jugando esa gran final contra la selección de China en el Tazón de las Rosas acá, en Pasadena, teniendo en este caso el récord con más asistencias de espectadores a un evento deportivo de mujeres, con más de 90,000 aficionados. La Copa Mundial del 2015 también la ganaron, que se llevó a cabo en Canadá, y la Copa Mundial del 2019 en Francia. Esas han sido las 4 Copas Mundiales que la selección de mujeres ha podido obtener. Además, 4 medallas de oro en las Olimpiadas del 1996, 2004, 2008 y 2012. Y por último, 9 campeonatos de Copa Oro a nivel de CONCACAF. Ahora veamos, comparemos esto con lo que la selección nacional de hombres de este país ha podido alcanzar a nivel mundial, y ha sido un tercer lugar en la primera Copa Mundial en 1930, jugada en Uruguay, ya hace 92 años. Esperemos que le vaya mejor en este Mundial de Qatar a venirse este año, en noviembre. Y es así como llegamos a la fecha de septiembre 6, 2022, la cual da inicio a un pago económico a nivel de selecciones nacionales equitativo para mujeres y hombres. Enhorabuena, mujeres del fútbol de los Estados Unidos de América. Y allá nos vemos el próximo año en el Mundial de Australia, en Nueva Zelanda. Recuerden esto, el fútbol es el deporte número 1 del mundo, es el deporte rey, que lo practican tanto hombres como mujeres. Es el mismo juego, son las mismas reglas, son 11 contra 11. Son los mismos sacrificios que todo jugador le pone para llegar a triunfar y a jugar a los niveles más altos y de esta forma poder representar a su país. Soy Carlos Girón Páez de Football Talk Radio y compartiendo esta nota para seguir disfrutando de este bendito deporte. Y ahí viene el Mundial, ya está. Ya nos acercamos. A finales de noviembre estaremos ya pendientes de lo que suceda en Qatar. Hasta que nos veamos en una cancha de nuevo. Gracias.